Queridos, cuando Jesús dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El que más se destacaba entre los discípulos, Pedro, dijo, bueno maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, que no teme a los desafíos, y aquella noche era como si Pedro estuviera desafiando a Cristo, pero Cristo no entiende de temor a desafíos, porque Cristo es Dios y tiene todo bajo control. Le dijo, Pedro, ven, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Y queridos hermanos, esa noche Pedro hizo lo imposible. Me imagino a Pedro levantándose, levantando una de sus piernas y cruzándola por encima del borde de la barca. Una pierna en el aire, un pie en el aire, otro en la barca. Y el pie que está en el aire deslizándose suavemente hasta que entra en contacto con el agua. Querido, en situación normal, una persona que hace eso se proyecta hacia el agua. Pero sorpresa, milagro, Pedro pone un pie sobre el agua y no ocurre lo que tal vez los demás estaban esperando. Pero más milagro y más sorpresa aún, cuando ya Pedro tiene un pie sobre el agua y el pie que le queda en la barca lo levanta. Solamente Pedro tiene un pie de apoyo sobre el mar, sobre el agua. Pedro no se hunde. Y cruza la otra pierna y ya ambos pies están sobre el agua. Y querido, dice la Biblia, y Pedro comienza a caminar hacia donde está Jesús. Querido, la historia bíblica nos presenta que cuando tú y yo entendemos y aceptamos los retos que Jesús dice para ti y para mí, cuando tú y yo queremos probar el poder de Dios en nuestra vida, como Pedro, logramos hacer inclusive lo que es imposible para los demás. Y esa noche Pedro comenzó a caminar sobre el agua, querido. Pero esa noche a Pedro le pasó algo que muchas veces sucede con nosotros. La historia bíblica dice que Pedro, viendo el fuerte viento, comenzó a hundirse. Mi pregunta es, cuando Pedro cruzó la primera pierna y colocó el pie en el agua, ¿no había viento? Sí había viento. Cuando Pedro levantó la pierna que le quedaba en la barca y la cruzó y ambos pies estaban en el agua, ¿había viento? Sí había viento. Pero sabes, querido, un detalle significativo marcó la diferencia. Y ese detalle significativo es, pudiéramos decir, el centro del mensaje de esta noche. La Biblia dice que Pedro, al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Querido, ¿por qué Pedro, al ver el fuerte viento comienza a hundirse? Porque en el momento en el que Pedro miró y vio el viento, ya no estaba mirando a Jesús. Querido hermano, querido amigo, en las tormentas de esta vida, en las dificultades de esta vida, en los problemas difíciles que tú y yo enfrentamos en esta vida, lo mismo que ocurrió con Pedro se repite a través de toda la historia, porque cada vez que el ser humano quita su vista de Cristo Jesús, lo que sucede automáticamente es una experiencia de hundimiento. ¿Sabes, querido? Cuando vemos la historia bíblica, encontramos a un Pedro que comenzó a hacer lo imposible, a un Pedro que comenzó con mucha fe, mirando en el lugar y la dirección adecuada. Pero sabes, aunque la Biblia no dice, pero somos humanos, solo tenemos las mismas emociones y sentimientos que Pedro. Me imagino a Pedro sintiéndose sumamente exaltado y halagado porque estaba logrando lo que hasta ese momento ningún hombre había podido lograr. Me imagino a Pedro queriendo mirar a su alrededor, tal vez para ver cómo era el ambiente, cómo se sentía lograr lo imposible mirando desde todo punto de vista. Y querido hermano, cuando tú y yo quitamos la vista de Jesús, lo único que va a ocurrir contigo y conmigo es una experiencia de hundimiento. ¿Sabes, querido? Pero lo que me maravilla de esta historia es que Pedro comienza a hundirse y cuando ya casi está
por sumergirse completamente en el agua, Pedro pronuncia lo que yo considero la oración más corta de la Biblia: Señor, sálvame. Y yo me imagino que solamente eso fue lo que tuvo tiempo Pedro para decir. No hubo tiempo para buscar palabras más hermosas. No hubo tiempo para hacer una oración más elegante. Sencillamente, apenas Pedro pudo decir: Señor, sálvame. Y querido hermano, aquí viene la respuesta de esperanza de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que al instante Jesús extendió la mano, tomó a Pedro y le salvó. Querido, ¿a qué distancia estaba Jesús de Pedro? ¿A qué distancia estaba Jesús de Pedro? Dice la Biblia que solamente bastó con que Jesús extendiera la mano y tomara a Pedro y lo salvara. Querido, esa noche terrible para Pedro, Cristo estaba a tan solo la distancia de una mano. Querido hermano, el mensaje de esta noche de la palabra de Dios es para decirte a ti y a mí que en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de dificultad, Cristo está de ti y de mí a la distancia de una mano. Gracias. Cristo está de ti y de mí a la distancia de una mano. Solamente basta con que tú y yo clamemos a Él y Jesús ofrecerá su respuesta en acción de esperanza inmediatamente. Y querido, si Pedro esa noche no se ahogó, si Pedro esa noche no tuvo una experiencia más terrible, es porque Jesús estaba bien cerquita de Pedro. Yo estaré hablando esta noche para alguien que está atravesando un momento difícil, que está atravesando una experiencia complicada en su vida y necesita que el brazo de Cristo Jesús se extienda, le tome y le salve. Querido, yo estaré hablando esta noche para alguien que como Pedro necesita sentir cómo reposa la mano de Dios sobre su hombro y le asegura salvación. Estaré hablando esta noche para alguien cuya vida es un total fracaso, es una constante repetición de hundimientos y está listo ya como Pedro para clamar: Señor, sálvame. Querido hermano, querido amigo, no tengas temor de decir: Señor, sálvame, porque Cristo está de ti a la distancia de una mano. ¿Sabe, querido? En este mundo hay muchas personas que atraviesan problemas y dificultades, pero ¿sabe? Hay esperanza en Cristo Jesús. En este mundo hay personas que están sufriendo. En este mundo hay personas que se preguntan en su interior: ¿por qué a mí? Pero aún más allá de sus preguntas e interrogantes, la respuesta de esperanza de Cristo Jesús se hace real y está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con Pedro esa noche? Querido, Pedro intentó hacer algo que sí es imposible. Nota, Pedro comenzó a hacer algo imposible, pero allí estaba Jesús para hacerlo posible. Pero sucedió algo con Pedro que Jesús nunca hizo posible, ni lo va a hacer posible. Y el detalle, querido, es que muchas personas como Pedro quieren intentar mirar a Jesús y las circunstancias que le rodean al mismo tiempo y pretender mantenerse a flote. Eso es imposible. Eso Dios nunca va a permitir que ocurra. O tú miras a Jesús, o tú buscas a Jesús, o te hundes en el mundo y las cosas que te rodean. Querido, cuando miramos el episodio de Pedro, tal como lo dice el evangelista Mateo, entendemos que no podemos mirar a Jesús y a las circunstancias que nos rodean al mismo tiempo. Cuando miramos el episodio de Pedro esa noche, entendemos que no podemos mirar a Cristo y a los problemas al mismo tiempo. Cuando miramos el episodio de Pedro esa noche, entendemos que no podemos intentar tener un ojo para Jesús y un ojo para las cosas que nos deleitan en este mundo y que sencillamente muchas veces traen problemas para nuestra vida.
Querido hermano, querido amigo, Pedro nos desafía a ti y a mí a que no repitamos el final de su experiencia. Pedro nos desafía a ti y a mí y nos dice a través de su experiencia que vale la pena poner nuestra vista completamente en Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque yo no estaba allí esa noche, aunque yo no fui testigo presencial de ese suceso, pero yo sí quiero creer que cuando Pedro dijo, Señor, sálvame, ya no estaba mirando al viento. Cuando Pedro clamó, Señor, sálvame, ya Pedro no estaba mirando las olas. Cuando Pedro clamó, Señor, sálvame, su vista estaba completamente en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios me dice que Jesús extendió la mano y salvó a Pedro. Querido, muchas veces pensamos que Jesús está distante de nosotros. No está tan distante que su brazo de amor, su brazo de perdón, su brazo de misericordia, en el instante no puede llegar a nosotros para salvarnos. ¿Sabe, querido? A través de la historia muchas personas han puesto su vista completamente en Cristo Jesús. A través de la historia muchas personas han puesto su vista completamente en un Dios maravilloso que hace reposar su brazo sobre su hombro y les da salvación. Eso ocurrió con Andrés. ¿Quién es Andrés? Andrés es un señor cubano. Pero Andrés era, como decir, la oveja negra de la familia. Andrés era, como decir, el terror del barrio. Andrés era un delincuente. Andrés era alguien conflictivo, problemático, dispuesto a reñir, dispuesto a herir a las personas con cuchillos. Pero Andrés también era un hombre que, además de todo eso, era un adorador de ídolos, lo que se dice un santero. De esas personas que usted en Cuba les hace algo malo y ellos van y usan la brujería, la hechicería y le hacen, como se dice en Cuba, un trabajo para que usted la pase mal el resto de sus días. Por lo tanto, era un problema mirar a Andrés con malos ojos. Era un problema irle a la contraria a Andrés. Era un problema buscarse un problema con Andrés. Pero sabe, querido, hay alguien que no está preocupado con buscarse problemas en el buen sentido de la palabra. Y un día Jesús le dijo a Andrés, hasta aquí tú fuiste, Andrés. Yo voy a entrar en tu vida y tú vas a ver qué cambio vas a dar. Y querido hermano, Andrés conoció a Cristo Jesús. Pero sabes, Satanás no quería soltar a Andrés. Pero Andrés había sido impactado por Jesús de tal manera que Andrés estaba decidido a no quitar su vista de Cristo Jesús. Andrés había tenido un encuentro personal con Cristo Jesús y estaba decidido a que todos sus días serían en compañía, en relación de Cristo Jesús. Porque Andrés decía, yo quiero que la mano de Dios siga reposando sobre mí. Por lo tanto, queridos, Andrés comenzó a estudiar la Biblia. Y día tras día Andrés aceptaba más y más el plan de Dios para su vida. Y llegó el momento en el que Andrés debía decir públicamente que estaba decidido a echar su suerte definitiva con Cristo Jesús. O sí, querido, que la iglesia se maravilló. Realmente era un gran milagro. Realmente era una gran conversión. Realmente era todo un suceso que el terror del barrio, el delincuente, el santero, el brujero, dejara a Dios a todo lo malo del mundo y ahora se hiciera un siervo de Dios. Así que llegó el día del bautizo y Andrés entró en el bautisterio. Pero sabe, querido, Satanás no quería que Andrés se bautizara. Satanás estaba tramando algo para que ese impacto no tuviera el resultado que la iglesia esperaba. Pero sabes, el brazo de Dios estaba en los hombros de Andrés. Y cuando Andrés entró al bautisterio, el pastor comenzó a orar. Señor, te damos gracias por Andrés, por todo lo que has hecho con este hombre.
porque has rescatado a este hombre del pecado, de su vida pasada. Cuando el pastor dice, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Andrés vio como un cable eléctrico que estaba encima del bautisterio. Mucho tiempo llevaba ese cable allí. Inexplicablemente, humanamente hablando, el cable cayó al agua. Y dice Andrés que él elevó una oración a Dios como la de Pedro. Y él dijo en su interior, Señor, sálvame. El pastor ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Así que Andrés fue bautizado. Y cuando el pastor levanta a Andrés del agua, Andrés le dice, pastor, hoy ocurrió un milagro. Y el pastor le dice, sí, hijo, el milagro de tu conversión. Dice, no, pastor, ocurrió el milagro de mi conversión, pero ocurrió el milagro de la salvación suya y mía. Porque la lógica humana dice que usted y yo debíamos estar electrocutados en este momento. Y le dice, ¿qué dices, Andrés? Dice, pastor, mire detrás de usted. Cuando el pastor se da la vuelta, ve en el fondo del bautisterio el cable. El pastor dice, hermanos, ha ocurrido un milagro. Y cuentan lo que pasó. Algunos ya habían visto, otros ni siquiera se dieron cuenta. Pero alguien incrédulo dijo, pastor, no se alarme tanto. Ese cable no tiene corriente. Si no, ustedes estuvieran muertos. Y Andrés le dijo, yo creo que la mano de Dios estuvo aquí con nosotros. Y yo estoy seguro de que eso fue un milagro. Así que cuando Andrés y el pastor salieron del bautisterio, alguien agarró el cable, lo aló. Y me dice el pastor, tomaron un ventilador, lo conectaron al cable y cuando accionaron el botón de velocidad, el ventilador comenzó a funcionar normalmente, diciendo que el cable sí tenía corriente. Queridos hermanos, cuando tú y yo decidimos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, no importa qué problema venga a nuestra vida, no importa qué situación difícil haya en nuestra vida, no importa lo que Satanás quiera hacer contigo y conmigo, la mano de Dios se extenderá sobre ti y sobre mí cuando tú y yo clamemos, Señor, sálvame. Pedro dijo, Señor, sálvame, y al instante la mano de Jesús lo asió, lo tomó y lo salvó. Andrés dijo, Señor, sálvame, y Dios automáticamente hizo su mano reposar sobre él y ocurrió un milagro ese sábado de mañana ante toda una iglesia que estaba impactada por el testimonio de este hombre. Querido, es difícil para un predicador en Cuba predicar en la iglesia donde Andrés asiste. Cada vez que el predicador dice una promesa bíblica, ya usted escucha a Andrés. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ese hombre respira alabanza y adoración por sus poros. Ese hombre tuvo un encuentro tan personal y tan magnífico con Cristo Jesús que yo creo que todos los días de su vida no le alcanzan a Andrés para reconocer el poder maravilloso del Dios de los cielos. Querido hermano, cuando tú y yo experimentamos sentir sobre nuestros hombros el brazo poderoso de Cristo Jesús, todos los días de nuestra vida no nos alcanzan para honrar y glorificar el nombre de ese Jesús maravilloso, que cuando estamos en problemas y dificultades, ahí envía su respuesta de esperanza. Querido, ¿qué problema atraviesas en tu vida que necesitas que esa respuesta de esperanza se haga sentir? Querido, ¿qué problema puedes estar atravesando en tu vida que necesitas que esa respuesta de esperanza se haga sentir? Solamente basta con que tú y yo clamemos, Señor, sálvame. Y al instante, el brazo de Jesús se va a extender, se va a reposar sobre tus hombros y tú tendrás garantía y seguridad de salvación. Amén. Querido, ese es el Dios maravilloso en el cual creemos y en el cual confiamos. Ese Dios maravilloso, Cristo Jesús, que todavía aún hoy en este siglo XXI está tan cerca de ti y de mí como lo estuvo de Pedro esa noche hace alrededor de 20 siglos atrás. ¿Sabes, querido hermano?
problemas y dificultades, tormentas habrán en nuestra vida. Pero cuando miramos esta historia, encontramos algunas cosas que llaman nuestra atención. Encontramos algunas cosas que son una lección espiritual para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que los discípulos se metieron en el mar, en su barca. ¿Y dónde estaba Jesús? Dice la Biblia que Jesús estaba en el monte orando. Querido, lo mejor que tú y yo podemos hacer cada día es entrar en la barca, en el mar de la vida, pero asegurando y garantizando la presencia de Jesús allí con nosotros. Si Cristo Jesús está en la barca, tú y yo no tenemos nada que temer, porque ahí está la respuesta de esperanza en forma visible y en forma personal. Pero sabes, querido, aún Dios es tan maravilloso y es tanto amor, que la Biblia dice que era el momento más oscuro de la noche. Querido hermano, querido amigo, cuando la vida te golpea, cuando la vida te rodea de circunstancias que oscurecen tu existencia, casi al punto de que ya tú no ves nada. Era la hora más oscura de la noche cuando apareció Cristo Jesús, allí donde estaban los discípulos. Querido, en el momento más oscuro de tu vida, la luz de esperanza que irradia de Cristo Jesús va a llegar a tu vida, porque Cristo no quiere que tú y yo vivamos a oscuras. Querido, cuando miramos la historia de Pedro, entendemos que no es bueno para el hombre poner su confianza en sí mismo. Cuando miramos la historia de Pedro, entendemos que donde mejor ponemos nuestra confianza es en Cristo Jesús. Cuando miramos la historia de Pedro, entendemos que mientras tú y yo miremos a Cristo Jesús, vamos a lograr lo imposible. Pero cuando por un instante solamente quitemos nuestra vista de Jesús, nuestra vida se va a hundir. Por lo tanto, si tú y yo queremos mantener nuestra vida a flote, si tú y yo queremos mantener nuestra vida en alto, no quitemos la vista de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Cuando miramos la historia de Pedro y lo que ocurrió esa noche, querido hermano, entendemos que Cristo Jesús está listo y dispuesto para socorrernos en nuestros momentos de dificultad. La historia bíblica dice que Jesús extendió su mano, tomó a Pedro y ambos llegaron a la barca. Querido, Cristo Jesús nunca dijo que en esta vida no iba a haber tormenta. Cristo Jesús nunca dijo que en esta vida no había dificultades. Pero Cristo Jesús sí dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, querido, vale la pena poner nuestra vida, nuestra confianza en Cristo Jesús. Aquella noche, querido, los discípulos necesitaban una respuesta de esperanza. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice en el verso 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Querido, todavía Jesús está dispuesto a repetir esas palabras para ti y para mí. Yo soy, dijo Jesús esa noche. Yo soy, y no me anuncio para traer problemas y dificultades. Me anuncio para dar respuesta a tus inquietudes, a tus dificultades, y también para traer la paz que tu vida necesita. Yo soy, dijo Jesús. Y fue la respuesta de esperanza que calmó a aquellos hombres en medio de la barca. ¿Sabes? Lo que pasó después con Pedro fue porque hasta cierto punto Pedro no aceptó del todo que era Jesús quien se estaba acercando. Querido, qué diferente hubiera sido la historia si, como los demás discípulos, Pedro hubiera entendido que cuando Jesús dijo: yo soy, no temáis, Pedro hubiera entendido. Pedro se hubiera convencido que quien estaba hablando realmente era Jesús. Pedro no hubiera pasado por la experiencia del hundimiento. Pero aún así Jesús es tan maravilloso que muchas veces tú y yo no lo reconocemos, no lo conocemos, no lo entendemos en nuestra vida, nos aventuramos en el mar de la vida. Y aún así, cuando nos estamos hundiendo y decimos como Pedro: Señor, sálvame, Jesús extiende su brazo y toma a cada uno de nosotros. Querido hermano, querido amigo, Cristo Jesús es la respuesta de esperanza para este mundo al cual Satanás le ha robado la esperanza. El diablo le quiso robar la esperanza a Andrés.
Pero Jesús dijo: yo soy, no temas. Extiendo mi brazo y devuelvo la esperanza que te quieren robar. No sé con qué está luchando Satanás en tu vida. No sé qué quiere Satanás arrebatar de tu vida. Pero Jesús todavía sigue diciendo: hijo mío, hija mía, yo soy, no temas. Te devuelvo la esperanza que tu vida necesita. Pero se necesita y se requiere, querido, que tú y yo clamemos y busquemos a Jesús. Que tú y yo depositemos toda nuestra confianza en Jesús y que podamos tener la seguridad de que su respuesta se va a hacer sentir en nuestra vida, porque Él no desampara a ninguno de sus hijos. Un alpinista tenía una meta, tenía un sueño. El alpinista quería alcanzar la cima de una alta montaña, pero aquel alpinista quería toda la gloria para él solo. Por lo tanto dijo: yo voy a subir esa montaña, la voy a escalar, pero no me voy a hacer acompañar por nadie, lo voy a hacer yo solo. Así que el alpinista comenzó a prepararse física y mentalmente para aquel grande desafío. Estuvo el tiempo que él consideró necesario para estar listo y óptimo, o en óptimas condiciones para lograr esto. Y cuando llegó el día que él había señalado, desoyendo sugerencias y consejos, se fue a la montaña con todos los aditamentos para escalar y comenzó a escalar la montaña. Estaba cumpliendo parte de su sueño. Y a medida que avanzaba, decía: ya casi estoy alcanzando mi sueño, ya me queda menos para alcanzar mi sueño. Querido, pero lo comenzó a hacer a una velocidad que él nunca pensó en demorar tanto. Y la historia dice que ya la noche estaba cayendo y todavía no llegaba a la cima de la montaña. La historia dice que la noche se cerró sobre la montaña. Todo estaba a oscuras. No se veía prácticamente nada. Pero el alpinista dijo: yo vine a este lugar para llegar a la cima y a la cima voy a llegar. Por lo tanto, ni siquiera voy a detenerme para acampar. Voy a subir y voy a llegar hasta la cima. Y el único descanso será cuando llegue a la cima. Querido, estaba el alpinista empeñado en llegar a la cima. Estaba todo completamente oscuro. Cuando repentinamente, en la oscuridad, tratando de escalar, resbaló y comenzó a caer vertiginosamente. Mientras caía, solo veía figuras oscuras a su alrededor. Mientras caía, en los pocos instantes que tuvo, pasaron por su mente algunos momentos alegres y tristes. Mientras caía, se convencía más de que la muerte era segura. Mientras caía, sentía la sensación de que la gravedad lo absorbía. Y pensando ya resignado a que era su último momento, sintió un fuerte tirón de la soga que lo amarraba de su cintura a las estacas en la piedra de la montaña. Y el alpinista quedó colgado, suspendido en el aire. Y una vez en esa posición, gritó como Pedro: Señor, sálvame. Y una voz del cielo le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él repitió: Señor, quiero que me salves. Y la voz le respondió: ¿y realmente tú crees que yo puedo salvarte? Sí, Señor, creo que puedes. Nuevamente la voz del cielo le dijo: entonces corta la cuerda que te sostiene. Querido, se hizo un silencio eterno. No hubo ninguna acción, no hubo ninguna palabra. Y la historia termina diciendo que al otro día en la mañana, las personas que vivían cerca rescataron a un alpinista muerto, congelado, aferrada sus manos fuertemente a la soga, a la ridícula distancia de tan solo 2 metros del suelo. Aquel alpinista pudo salvarse. Jesús envió su respuesta de esperanza.
Corta la cuerda que te tiene aferrado. Querido hermano, ¿a qué distancia está Cristo Jesús de ti? A la distancia de una mano. Mucho menos que la distancia en que quedó este alpinista colgando. Mi pregunta esta noche es: ¿habrá alguna cuerda que te tiene aferrado a las cosas de este mundo y te está impidiendo mirar a Cristo Jesús? ¿Habrá alguna cuerda en tu vida que está convirtiéndose en un obstáculo y te impide mirar directamente a Cristo Jesús para que sigas logrando lo imposible, para que tu vida se mantenga a flote? Querido, es tiempo de cortar la cuerda. Querido, aquella noche las olas y el viento fueron la cuerda que ataron a Pedro y le impidieron ver a Jesús. Querido, aquella noche el mirar a las circunstancias e intentar mirar a Cristo al mismo tiempo se convirtieron en un obstáculo para Pedro. La palabra de Dios nos presenta a un Jesús maravilloso que está deseoso de ofrecer su respuesta de esperanza a este mundo y a cada uno de nosotros. Muchas personas piensan: con mis habilidades puedo resolver mi problema. Querido hermano, cuando las cosas en este mundo se complican, cuando las tormentas que Satanás provoca vienen a tu vida, la única solución se llama Cristo Jesús. Amén. Pedro era un experto nadador, pero esa noche hasta las clases de natación se lo olvidaron. Y si Jesús no extiende su mano y lo salva, Pedro se hubiera ahogado. Irónicamente, un experto nadador muere ahogado. Pero querido, esa no era una simple tormenta. Era una tormenta diseñada por el diablo. Hay muchas tormentas que vienen a tu vida y vienen a mi vida. Tú y yo no sabemos su origen o no lo vemos, pero son tormentas que envía Satanás para robar nuestra esperanza. La única solución es una respuesta de esperanza que está en Cristo Jesús. Señor, sálvame. Debe ser nuestra oración de hoy. La respuesta de esperanza de Cristo Jesús no se va a hacer demorar. Dice la Biblia: al instante Jesús extendió su mano y asió de él y le salvó. Queridos, esta noche tú y yo necesitamos que la mano de Cristo Jesús repose sobre nosotros. Amén. Querido, en medio de los problemas, de las dificultades que estás atravesando en tu vida, tú puedes clamar a Jesús y tú puedes sentir su mano sobre tu hombro. Queridos, en medio de tantas dificultades de este mundo, de tantos eventos difíciles, de tantas circunstancias nefastas, pon tu confianza en Cristo Jesús. Mantén tu vista en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, que está a la distancia de una mano, extenderá su brazo, te sostendrá, te salvará y te llevará hasta un lugar seguro donde tú puedas honrar y glorificar su nombre. Amén. Por lo tanto, querido hermano, corta la cuerda que te está impidiendo ver a Jesús. Corta la cuerda que está impidiendo que su mano repose sobre tu hombro. Corta la cuerda que está cerrando tus oídos para que no escuches su respuesta de esperanza. Y sobre todas las cosas, que tu fin y mi fin pueda ser la experiencia maravillosa de que Jesús y Pedro caminaron juntos y llegaron a la barca. Amén. Cristo Jesús quiere caminar contigo, quiere caminar conmigo y llevarnos a un lugar donde no hay más tormentas y donde su mano permanentemente estará sobre cada uno de nosotros. Pregunto, esta noche, ¿alguien de los presentes desea que la mano de Cristo esté sobre él? Amén. Querido hermano, solamente basta con que digamos: Señor, sálvame. Señor, ven a mi vida. Señor, te entrego mi problema. Señor, te entrego mi situación. Señor, te entrego mi matrimonio. Señor, te entrego mis planes. Y al instante, la mano de Jesús